Bien, vamos a platicar del método fábrica. Para ello vamos a retomar el ejemplo donde tenemos nuestra pizzería, una pizzería que construye una fábrica para la creación particular y específica de objetos que nos permitan, en este caso, de crear instancias particulares de cada tipo de pizza. Entonces tenemos la fábrica y bueno, nosotros ya hemos trabajado este ejemplo y a partir de esto pues, se tiene el siguiente diagrama. Bien, pues ahora vamos a pensar el siguiente escenario. ¿Qué pasa si el negocio crece? Es decir, ya no solo somos un local de pizzas que construimos pizzas, sino que ahora tenemos diferentes sucursales en diferentes lugares. Por ejemplo, Nueva York, Chicago, ¿no? Retomamos esto del libro Head First Design Patterns de O'Reilly, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros en diferentes lugares tenemos diferentes cosas? Porque pues cada una tendrá su propia forma de preparar, ¿no? Y hacer de sus ingredientes algo particularmente especial. ¿Por qué pasaría algo así? Bueno, básicamente porque pues nosotros en la forma de tener ciertos productos a disposición podríamos meter variantes desde la salsa de tomate hasta incluso un ingrediente particularmente atractivo o diferente que se pueda agregar a las diferentes cosas, ¿no? Como podría ser, pues entonces una implementación de algo así, pues bueno, básicamente nuestra tienda, ¿no? Podría generar o tener diferentes versiones, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros métodos que ya habíamos identificado para nuestras fábricas? Es decir, estos métodos, si mal no recordamos, son los encargados de invocar a la fábrica y decirle, hey, tu fábrica, créame una pizza. Pero esa pizza tenía la receta general. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder trabajar desde una vista donde tenemos múltiples implementaciones, como es el estilo Nueva York, el estilo Chicago? Entonces, pues bueno, de entrada, pues esta era la versión original de nuestra tienda, donde podíamos generar crear pizza, ¿no? Entonces, pues lo que tendría que pasar es que este método dejaría de ser un método concreto, se volvería abstracto y, pues bueno, tendríamos que explicar para cada sede de qué manera se tendría que generar la pizza. Entonces, por aquí tenemos todo lo que sería la implementación de crear pizza en el estilo Nueva York, ¿no? Y con todo lo que implica invocar a los constructores correspondientes de Nueva York y a los constructores correspondientes del estilo Chicago. Podemos ver que básicamente nuestro método creador de pizzas, pues seguramente en las fábricas sigue funcionando, seguimos invocando por aquí, ¿no? A los métodos correspondientes, ¿no? Y pues bueno, aquí, ¿cómo sabemos a quién llama? Bueno, dependerá de cuál es el cliente y a qué tipo de tienda está haciendo referencia dicho cliente, ¿no? Porque, bueno, el método ordenar pizza, ¿no? Normalmente va a usar aquel método que nos diga a qué referencia o a qué ciudad hace correspondencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el código de estas franquicias para poder entender qué es lo que está pasando en la implementación? Bueno, pues que básicamente el código de Nueva York, pues básicamente es esto que comentábamos, tiene el método crear pizza, ¿no? Y pues dependiendo del tipo de pizza que se está solicitando, se invocarán a los constructores correspondientes, ¿no? En el caso de la versión de Chicago, pues bueno, vamos a mandar a traer a los constructores de los diferentes tipos de pizza con el estilo de Chicago. El método actúa como tal, básicamente como una fábrica. ¿Qué es lo que está pasando? Que el método Create Pizza se convierte en un método abstracto que aprende o sabe cómo generar diferentes instancias de diferentes fábricas.
De ahí el nombre de método fábrica. Dejamos de tener un método que se conectaba a una fábrica a un método que se puede conectar a diferentes fábricas y dependiendo a la fábrica a la que está haciendo referencia será el tipo de creación que se va haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, ¿cómo es que se puede ya en la práctica entender y ordenar esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si en un menú tuviésemos una posible combinación de diferentes estilos, estilo del norte, estilo del sur, ¿no? Estilo Nueva York, estilo Chicago, y yo, pues, en esta tienda, por ejemplo, ¿qué pasa si yo puedo tener acceso a dos posibles instancias de dos posibles implementaciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, a través del order pizza y la cadena que nosotros le pasamos de parámetro, pues bueno, ya sabemos el estilo que queremos. Entonces, sí puede ocurrir que dentro de un mismo lugar, si es que eso está disponible, pueda referenciar y solicitar diferentes instancias de diferentes objetos de diferentes fábricas, pero cuya naturaleza es más o menos la misma, como es el caso aquí en un concepto muy claro como es la pizza, la comida. Estamos hablando de lo mismo, solo que los estilos de preparación son diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues el método abstracto, el método fábrica que sabe crear cosas, pues simplemente dirá, bueno, pues yo voy a crear pizzas estilo Nueva York o puedo generar pizzas estilo Chicago. Bueno, pues a mí no me importa mucho, yo solamente sé que podemos crear cosas, ¿no? Y que a partir de lo que creo, pues yo, dependiendo a quién estoy referenciando, puedo estar identificando cuál es la subclase a la que yo estoy llamando, ¿no? Sabemos por default que pues ya hay un conjunto de métodos que conocemos, ¿no? Que es preparar la pizza, cocinarla, cortarla y ponerla en una caja. Bueno, por ahí también quizás nos interesa saber, ¿no? El nombre de la pizza, nos interesa conocer los atributos, ¿no? Que podemos agregar a la pizza y pues esto finalmente sería nuestra clase abstracta de la pizza con sus diferentes atributos, con nuestro arreglo de posibles extras o ingredientes que podríamos poner, ¿no? Teniendo un método preparación, cocinado, cortado, empaquetado, ¿no? Y básicamente el get name que es simplemente la descripción textual. Si necesitamos, como ya se comentó, diferentes variedades, pues bueno, ahí está la solución donde tenemos la estilo Nueva York y todas sus variantes, el estilo Chicago y todas sus variantes, y pues cómo estos ingredientes podrían realmente ir generando diferentes instancias, ¿no? Uno se podría imaginar que estos ingredientes podrían construirse a través de decoradores, pero ese es el problema ya de la pizza. Lo interesante acá es que podemos construir objetos parecidos de diferentes especialidades, ¿no? A partir de un constructor llamado método fábrica. Y bueno, de lo que estamos platicando es que pues, de alguna manera las técnicas incluso de cómo cortar y demás, pues podría ser diferente, ¿no? La forma de incorporar los ingredientes también podrían ser diferentes, ¿no? Entonces esas variedades pues yo las puedo especializar en los atributos de las diferentes pizzas que se pueden preparar, ¿no? Entonces, cuando nosotros probamos este método, pues ya simplemente pues podemos crear de diferentes estilos, ¿no? Estilo Chicago, estilo Nueva York, estilo Puebla, estilo California, lo que quisiéramos tener de referencia. Estos le llamamos nosotros el patrón, que es el método fábrica, ¿no? Y ya desde una perspectiva, digamos, más concreta, pues bueno, el patrón encapsula la creación de objetos, las clases son las subclases, perdón, de este patrón, de este referente, de este componente abstracto que me dice, aquí yo tengo un método que crea cosas. No sé bien qué, necesito que me digan y esas son las subclases especializadas las que definirán qué es lo que pueden crear, que son las clases creadoras.
Particularmente aquí, pues como ya lo platicamos en el ejemplo, tenemos el estilo Nueva York, el estilo Chicago, básicamente ahí mandamos a traer a los constructores concretos. Y bueno, básicamente eso es el patrón que hará la referencia a los objetos de esta familia o de esta otra familia, este otro. ¿De acuerdo? Eso nos permite el patrón método fábrica. Desde un punto de vista abstracto, reiteramos, es, ¿no? Por aquí yo tengo el producto que me interesa crear, ¿no? Los tipos de pizza. Acá tengo la especificación general de la interfaz de métodos de creación, ¿no? En este caso tenemos por aquí nuestro método que nos interesa generar como un método fábrica de objetos y aquí lo referencio que básicamente me servirá para ir creando objetos de algún tipo en particular, como hicimos en el ejemplo de las pizzas. Veamos ahora un ejemplo, ¿no? Donde tenemos aquí precisamente esta interfaz, ¿no? Que como comentábamos aquí representa el producto. ¿Cuáles pueden ser los productos? Botones, ¿no? Para un sistema multiplataforma, como puede ser Windows, como puede ser HTML, ¿no? Tengo por aquí pues el creador o el encargado de generar métodos abstractos de fábricas abstractas, ¿no? Entonces por aquí mi método o mi fábrica abstracta es yo quiero crear botones multiplataforma y esos botones o esas creaciones lo puedo hacer a través de estas especializaciones en las subclases. Acá están mi función método abstracto fábrica. Y entonces él a quién va a hacer referencia, bueno, depende de la especialización, pero pues uno puede inferir rápidamente que esta dependencia enmarcada aquí está denotada o va a estar denotada, bueno, pues con el diálogo web y con el diálogo HTML, ¿no? Si nosotros tratáramos de ver esto en una implementación, pues básicamente de entrada podríamos ver la interfaz de lo que me interesa crear, en este caso botones multiplataforma, cómo sería el render y el on-click para gestionar un botón web y un botón de escritorio. Bueno, acá está la implementación de un botón para computadora, básicamente es un botón de este tipo. Estoy obligado a decir qué significa render y qué significa un click. Render, pues básicamente es mostrar en una ventana una etiqueta que dice hola mundo. Por ahí le ponemos a la etiqueta algo opaco, un background de color, un diálogo, pues una fuente a la etiqueta, que quiero una alineación horizontal, centrada, y también centrado en lo ancho y en lo alto, bien al centro. Quiero agregar al panel, a la ventana un panel. Ese panel le voy a agregar la etiqueta y listo. Quiero por aquí decirle a mi objeto, ¿verdad? En este caso, mi render, que vamos a mandar a llamar al método onClick y pues agregamos al panel el botón, ¿no? Hacemos visible la ventana, le damos un tamaño y volvemos a mandar a llamar a el método onClick. ¿Qué significa el método onClick? Bueno, pues básicamente vamos a crear el botón, un botón que se llama exit. Le vamos a agregar un listener al botón. En este caso decimos que ese escuchador de eventos, cada vez que alguien dé clic sobre el botón, va a hacer que el frame o la ventana ya no sea visible y pues básicamente cerremos el modo gráfico, es decir, vamos a cerrar la ventana para que ya no esté disponible. Desde el punto de vista HTML, bueno, es algo más sencillo porque no es tan fácil de visualizar en tiempo de ejecución, al menos en Java. Pues aquí el render básicamente es decir, bueno, acá se tendría que mostrar con esta etiqueta un botón, esta es una etiqueta HTML, y al darle clic, pues se tendría que ver que el botón dice hola mundo, ¿no?
desde el punto de vista del diálogo que va a usar y va a crear la fábrica de creación de objetos, pues bueno, es una clase abstracta donde tenemos nuestro método fábrica abstracto, mi fábrica de botones. La versión HTML, pues bueno, simplemente es indicar qué significa para mí crear un botón, pues tengo esta dependencia, significa yo puedo crear un objeto o instanciar un objeto de esta clase HTML button, y en el tema de window, pues yo tengo la dependencia de crear un window button. Entonces, de esta manera yo tengo mi método fábrica, un método especializado en crear instancias de alguna fábrica, como es el caso de esta fábrica de botones interactivos. Y bueno, pues con esto yo podría probar efectivamente aquí cómo funcionaría este diálogo, ¿no? Aquí podemos ver la ejecución de modo HTML, porque esta máquina no es Windows. Podemos modificar aquí el diálogo solamente para fines académicos y decir, bueno, aunque estamos en una Mac, simularemos que no es una Mac y se va a visualizar la ventana que se ha comentado. Aquí está mi ventanita, ¿no? Y cuando yo aprieto Exit, pues simplemente se cierra. Este es el demo que estamos presentando, donde, pues bueno, básicamente yo tengo mi archivo de configuración, hacemos la ejecución de la lógica del negocio, que significa en este caso particular, pues bueno, saber qué sistema operativo estamos usando, si es Windows, que se vea el diálogo, la ventanita de Windows, sino que se vea en HTML, como ya se ilustró en el código, y pues bueno, aquí básicamente nos dice, pues ejecutemos, ¿no? El método render window, ¿no? Que básicamente es mostrar la ventana. El método fábrica, como hemos podido ver, es un simple patrón de diseño de creación que proporciona una interfaz para crear objetos de una superclase, mientras permite a las subclases alterar qué tipo de objetos van a crear. En nuestro caso, nuestras subclases nos permiten crear botones, nos permiten crear estilos de pizza. Del otro lado tenemos objetos concretos que queremos hacer, como eran las pizzas de cierto estilo, o en este caso objetos interactivos de Windows o web. Ese es el método fábrica.